La mañana empezó con esa falsa calma que engaña a cualquiera en la pradera, porque el cielo se veía limpio, el viento apenas movía las hierbas secas y hasta el aire parecía soportable, como si el invierno hubiera decidido dar tregua por unas horas. Pero Thomas Haldor no se dejó seducir por la apariencia, ya que había aprendido que en Dakota el peligro no siempre llega con un rugido, a veces llega con una sonrisa, y cuando te das cuenta ya no puedes ver ni tu propia puerta. Desde el escalón de su casa de césped apelmazado miró la distancia corta hasta el granero, un trayecto que en días normales se hacía en menos de un minuto, y en esa misma distancia vio el resumen de todo lo que había salido mal en inviernos anteriores, porque los hombres no morían a kilómetros de distancia, morían a pocos metros de lo que creían seguro, morían por confiar en la costumbre, por pensar que conocer un camino era lo mismo que poder recorrerlo. Los vecinos se reían de él desde hacía meses, y no era una risa malvada, era esa risa cómoda de quien está seguro de que la vida funciona como siempre, de quien cree que la supervivencia se reduce a ser duro, caminar rápido y no quejarse, mientras Thomas, con la terquedad tranquila de alguien que ya vio morir a un hombre por una tontería, había pasado todo el verano cavando un túnel desde el sótano de su cocina hasta el corredor de alimentación del granero, una galería cubierta, reforzada, drenada, con una salida que daba directamente a los animales. Le decían topo, le decían que se había vuelto blando, le decían que un hombre de verdad sale al viento, cruza el patio y entra al granero con la cabeza alta, y Thomas los escuchaba sin discutir, no por orgullo, sino porque para él aquello ya no era una discusión de opiniones, era una discusión con el clima, y en esa discusión solo gana el que se prepara. Había visto lo que hace un apagón blanco en la pradera, ese tipo de ventisca en la que la nieve no cae, sino que viaja horizontal como arena, borrándolo todo en cuestión de minutos, de modo que un granero a 50 metros puede volverse invisible como si lo hubieran arrancado del mundo. Años atrás, un colono alemán viejo y testarudo salió durante una tormenta a revisar una vaca. Hizo el camino de siempre, tocó la puerta del granero con los nudillos, volvió a girarse y no encontró su casa, y lo hallaron al día siguiente congelado a pocos metros del umbral, con el cuerpo girado en el sentido equivocado, como si el viento le hubiera reescrito el cerebro. Thomas guardó esa imagen como se guardan las lecciones que duelen, y desde entonces el trayecto entre casa y granero dejó de parecerle un paseo. Empezó a parecerle una pregunta seria, una pregunta que el invierno hacía cada año con distintas palabras. Por eso, cuando llegó mayo y el suelo por fin se ablandó lo suficiente como para que una pala entrara sin rebotar, Thomas marcó una línea recta desde la esquina, noreste de su sótano hasta el costado del granero, midió una y otra vez la distancia, corrigió ángulos, evitó zonas donde el deshielo formaba charcos y empezó a excavar. No buscaba un pasadizo de película ni un agujero improvisado, buscaba un corredor en el que un hombre pudiera caminar casi erguido, con una lámpara en la mano y un cubo de agua caliente en la otra, sin que el techo se le viniera encima, sin que el suelo se convirtiera en una pista de hielo, sin que la nieve lo invadiera. Cavó con paciencia durante semanas, sacando tierra oscura y arcillosa a paladas, apilándola donde luego formaría pequeñas defensas contra el viento alrededor del granero, porque incluso el desperdicio podía convertirse en parte del sistema si uno pensaba con calma. Colocó postes de soporte cada pocos pasos, tablas horizontales para que las paredes no cedieran, vigas cruzadas arriba para sostener la cubierta, y encima de todo puso una capa impermeable y otra de tierra compactada con césped, creando un techo vivo que aislaba, drenaba y aguantaba el peso del invierno. El detalle que más lo obsesionó fue el agua, porque Thomas no le tenía miedo a la oscuridad ni al encierro. Le tenía miedo a que el túnel se inundara, se congelara y se volviera una trampa justo en el momento en que más lo necesitara. Así que dio al suelo una ligera pendiente hacia el granero y al final cavó un pequeño sumidero con piedra, lo bastante hondo para recoger el goteo, lo bastante accesible para vaciarlo cuando hiciera falta. Cuando terminó, a finales del verano, el túnel parecía una idea innecesaria en un mundo que todavía olía a heno y a sol. Y por eso la risa creció, porque los hombres solo se burlan de lo que aún no los ha asustado. En la tienda del pueblo, entre sacos de harina y clavos, le repetían lo mismo, que había desperdiciado semanas enteras excavando para evitar un paseo ridículamente corto. Y Tomás sonreía con educación, porque sabía que en enero nadie se reiría,
no por respeto, sino por cansancio. El 12 de enero, el día que luego se recordaría como una cuchillada repentina, empezó con una temperatura soportable para la estación, lo bastante alta como para que los niños fueran a la escuela y los hombres trabajaran al aire libre sin pensar demasiado. Thomas salió al porche, miró el horizonte, vio un ligero velo en el noroeste, sintió un cambio casi invisible en el aire, como si el viento hubiera perdido el olor habitual. Y aún así, no sonó ninguna alarma, porque el peligro real de la pradera no siempre da tiempo a la intuición. A veces llega tan rápido que te arrebata hasta el derecho a prepararte. A media mañana, mientras él revisaba la puerta del granero desde dentro del túnel, la luz cambió. El cielo se oscureció en un solo borde como si una cortina inmensa descendiera desde Canadá. Y de pronto, el viento dejó de ser brisa y se convirtió en fuerza. El aire se volvió áspero, la nieve empezó a volar del suelo como polvo y en menos de lo que tarda un hombre en ponerse los guantes. El mundo se borró. En ese punto, la diferencia entre Thomas y el resto no fue valentía ni fuerza, fue que él ya había eliminado el problema que mataba a los demás, porque cuando el viento te quita la vista, el trayecto más corto del mundo se convierte en un laberinto mortal. Los vecinos corrieron hacia sus graneros por instinto, algunos alcanzaron a entrar, otros se dieron la vuelta y no hallaron su casa, y la ventisca les comió el sentido de la dirección como si fuera hambre. Thomas, en cambio, bajó al sótano, abrió la puerta de madera del túnel y sintió el aire quieto, protegido, un silencio que parecía imposible, mientras arriba la pradera rugía. Encendió la lámpara, dio el primer paso, y en lugar de luchar contra el viento, caminó dentro de una calma subterránea que no dependía de su orgullo, dependía de su trabajo. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que venía no era una tormenta cualquiera, lo que venía era una prueba que iba a convertir la risa del verano en preguntas desesperadas, y lo que Thomas iba a hacer durante las siguientes 72 horas demostraría que la supervivencia no siempre se gana con coraje. A veces se gana con ingeniería. El primer golpe real de la ventisca no se sintió como nieve cayendo, se sintió como el mundo desapareciendo, porque el aire se llenó de partículas finísimas que te pegaban en la cara como agujas y hacían imposible mantener los ojos abiertos, y aun con los ojos cerrados, uno perdía la orientación, ya que no quedaba un borde, una línea, una sombra que te dijera dónde estabas. En la casa de Thomas, el ruido sobre el techo era un siseo continuo, como si millones de granos de hielo estuvieran lijando la madera, pero en el túnel el sonido moría, se convertía en una vibración lejana y el aire permanecía quieto, un aire tan distinto que parecía pertenecer a otra estación. Cuando abrió la salida al granero, emergió directamente al pasillo de alimentación, entre el olor caliente del ganado, el vapor de los cuerpos y el crujido de la paja bajo las botas. Sus animales, unas cuantas docenas de cabezas entre vacas, novillos y algunos corderos, estaban vivos, pero inquietos, porque el viento encontraba rendijas en cualquier pared ligera, y la nieve en polvo se colaba por juntas mínimas y hacía que el granero respirara frío. Thomas entendió que el granero no era el verdadero refugio, era solo el contenedor, y el verdadero acto de supervivencia consistía en mantener a los animales hidratados, alimentados y calmados durante un encierro que podía durar días, porque la muerte del rebaño rara vez llega solo por temperatura, llega por abandono, por no poder llegar hasta ellos cuando el clima te pone una pared invisible delante. El primer problema fue el agua, como siempre. Los sistemas simples se congelan rápido en un frío extremo, y aunque el granero ofrecía algo de protección contra el viento directo, la masa de aire dentro seguía enfriándose, y el bebedero amanecía con una capa de hielo. Thomas llevaba cubos de agua calentada desde la cocina, y sin el túnel esa tarea habría sido suicida, porque habría tenido que cruzar 50 metros de nada sin ver la puerta, con un viento capaz de arrancarte el calor en minutos. Con el túnel, en cambio, podía hacer viajes repetidos, no uno heroico, sino muchos viajes sostenidos. Y esa palabra, sostenido, era la diferencia entre salvar animales y perderlos. Esto pasa cuando el clima te obliga a elegir entre una gran acción y 100 acciones pequeñas. El valiente apuesta por la gran acción, el preparado apuesta por poder repetir. Luego esto. El invierno premia al que puede volver a intentarlo una y otra vez, sin morirse en el segundo intento. Thomas organizó la rutina con un ritmo casi mecánico. Cada cierto tiempo bajaba al sótano, caminaba el túnel con la lámpara,
Entraba al granero, rompía el hielo del bebedero, vertía agua templada en pequeñas cantidades para que los animales bebieran sin atragantarse, distribuía heno en porciones medidas para mantener el calor interno que genera la digestión, y observaba. Observaba ojos, respiración, postura, el modo en que un animal se separa del grupo cuando está perdiendo calor demasiado rápido. Luego regresaba a la casa, calentaba más agua, volvía a bajar, repetía. Encima de su cabeza, el mundo estaba borrado, pero bajo tierra la ruta era una línea clara que se podía recorrer con seguridad. A unas parcelas de distancia, los vecinos intentaban hacer lo mismo sin esa línea clara. Algunos ataron cuerdas desde la casa hasta el granero pensando que con eso bastaba, pero el problema de una ventisca de apagón blanco es que no solo te quita la vista, también te roba el equilibrio, te empuja, te gira, hace que la cuerda se convierta en un látigo que te arrastra, y basta con que se rompa un nudo o se suelte una estaca para que el hombre quede en medio de la nada, sin saber hacia dónde tiraba la cuerda ni qué extremo era la casa. Otros salieron sin cuerda porque el orgullo es un animal viejo y tonto. Se les vio caminar con la cabeza baja, hombros contra el viento y luego se les dejó de ver por completo, como si la pradera se los tragara. Algunos, con suerte, alcanzaron el granero y se quedaron atrapados allí dentro, porque volver a casa era un viaje distinto al de ida, ya que el viento cambiaba la nieve a cada minuto y borraba hasta los recuerdos. En la distancia, Thomas escuchaba golpes en puertas ajenas, gritos que se apagaban, un sonido remoto que el viento mordía antes de que pudiera convertirse en ayuda. Al caer la primera noche, la temperatura siguió desplomándose, y lo que en grados Fahrenheit se habría contado como una caída brutal, en el cuerpo se traduce mejor en sensación térmica, porque el viento no solo enfría, arranca calor. En términos de grados centígrados, el aire exterior se acercó a valores que rondaban aproximadamente los menos 40 grados centígrados, y con el viento se sentía como si estuvieras en aproximadamente menos 51 grados centígrados, una cifra que ya no es frío. Es un ambiente que castiga la piel expuesta en minutos y convierte un error pequeño en un final. En el túnel, sin embargo, el aire se mantenía cerca del punto de congelación o un poco por encima, lo cual sonaba miserable para cualquiera que no entienda la diferencia entre aire quieto y aire con viento. Aun si el túnel estuviera a pocos grados centígrados, el hecho de que no hubiera viento lo convertía en un pasillo de vida. Thomas podía caminar con el abrigo abierto por momentos, no por fanfarronería, sino porque el cuerpo no estaba siendo desnudado térmicamente por esa fuerza invisible que mata rápido. Durante el segundo día, la tormenta no se dio, y ahí fue cuando los animales de muchos vecinos empezaron a morir. No siempre caían de golpe. Primero dejaban de beber porque el agua era hielo, y la nieve que comían no alcanzaba. Luego dejaban de comer porque sin agua no procesan el heno. Luego, su respiración se volvía pesada por el aire húmedo en un granero cerrado y por el estrés. Finalmente, uno se tumbaba y ya no se levantaba. Para cuando el dueño lograba salir, si es que lo lograba, encontraba cuerpos rígidos. Eso no era mala suerte, era matemática. Thomas, con su túnel, se dedicó a derrotar esa matemática con repetición. No podía cambiar el cielo, pero sí podía cambiar el acceso, y el acceso era el punto débil de todos los demás. En la noche del segundo día escuchó golpes en su puerta. No eran visitas sociales, era Harold Grimstad, el mismo que se había reído de la idea del túnel en verano, parado en el umbral con la mirada perdida, los labios pálidos y las manos tan frías que no podía cerrar los dedos. Se había perdido intentando llegar a su granero, y solo halló la casa de Thomas porque chocó con una cerca que lo condujo, por puro azar, hacia el lugar correcto. Thomas lo metió dentro, lo sentó, le calentó las manos de forma lenta para no dañarle la piel, le dio sopa caliente, y cuando Harold recuperó algo de conciencia, lo primero que dijo no fue gracias. Fue una frase simple, cargada de humillación y alivio al mismo tiempo, que no podía llegar a sus animales. Thomas lo miró y entendió que el túnel no solo salvaba a su rebaño, también podía salvar lo que quedaba del rebaño de otros, pero hacerlo significaba jugar con el límite, porque incluso con ingeniería, el invierno cobra peajes. Y aún así, si había aprendido algo, era que la preparación no tiene valor si solo sirve para mirar desde la ventana cómo se hunde el vecino. La decisión de ayudar no fue un gesto teatral, fue una consecuencia directa de cómo piensa alguien que construye sistemas. Si un sistema te da margen, ese margen existe para usarlo, porque el margen guardado
como orgullo es un margen desperdiciado. Thomas esperó el momento más seguro posible, un breve descenso en la furia del viento, y aún así no se engañó creyendo que era seguro, lo trató como una ventana pequeña dentro de un infierno grande. Preparó cuerda larga, estacas, una lona, una lámpara extra, y se ató a Harold de manera que, si uno caía o se desorientaba, el otro pudiera arrastrarlo de vuelta como se arrastra una carga valiosa. Antes de salir, Thomas hizo lo más importante, y fue establecer reglas, porque en el frío extremo la voluntad humana se cree invencible hasta que el cuerpo decide lo contrario. Les puso un límite de tiempo estricto y les dijo que si en ese tiempo no tocaban el granero de Harold, regresarían aunque el orgullo gritara. Harold asintió sin discutir porque ya había probado el sabor de perderse cerca de casa, y ese sabor es amargo y educativo. Salieron al exterior como quien entra en agua helada, con el aire mordiéndoles la cara a pesar de las bufandas, y aunque la ventisca había aflojado un poco, la visibilidad seguía siendo una broma cruel. Una pared de blanco donde todo parecía igual. La cuerda entre ambos se tensaba y aflojaba como un animal nervioso. Cada paso era una pelea contra un suelo que no se distinguía del aire. Thomas avanzaba contando, midiendo, buscando el ángulo de una cerca, un poste, cualquier cosa que le diera una referencia. El granero apareció casi de golpe. No porque lo vieran venir, sino porque chocaron contra él. Harold soltó un sonido que no era alivio, era rabia contenida, porque en su cabeza esa distancia era ridícula, y ahora le parecía un océano. Abrieron la puerta y el interior olía a angustia animal. Los cuerpos estaban apretados, el vapor de la respiración se pegaba al techo, el bebedero era un bloque de hielo y el heno estaba casi intacto, señal inequívoca de que los animales habían dejado de comer como deberían. Thomas no perdió tiempo en discursos, rompió hielo, calentó un poco de agua con lo que pudieron improvisar, hizo beber a los animales en pequeñas dosis, movió a los más débiles hacia una zona menos expuesta, abrió una mínima ventilación controlada para que el aire no se volviera veneno húmedo, y dejó claro que el problema no era solo el frío, era la combinación de agua congelada, estrés y falta de acceso. Regresaron a la casa de Thomas antes de que el viento volviera a subir, y ese regreso fue una carrera contra la arrogancia de la pradera. Cuando entraron y cerraron la puerta, Harold se apoyó en la pared y se quedó con la mirada fija en el suelo, como si estuviera viendo su verano pasado, sus risas y la pala de Thomas entrando en la tierra una y otra vez. No pidió perdón, todavía no, pero el silencio era un tipo de disculpa. Durante el tercer día, la tormenta continuó con la misma intención de borrar la vida. El suelo afuera era un desierto blanco que rugía. Los sonidos del valle se habían reducido a crujidos, golpes y el lamento del viento en rendijas. Tomás siguió su rutina de túnel y granero como un reloj, llevando agua, distribuyendo heno, inspeccionando pezuñas y respiraciones. A ratos, la lámpara proyectaba sombras largas en las paredes de madera del pasadizo, y esas sombras parecían recordarle que todo lo que había hecho era, al final, un acto de humildad ante la naturaleza. No había intentado ser más fuerte que el clima, había intentado ser menos vulnerable. La temperatura exterior, en su peor punto, siguió rondando cifras brutales en grados centígrados, y la sensación térmica equivalía a ese nivel donde los errores se pagan con carne. Pero Thomas casi no lo vivía en la piel porque evitaba la exposición. Ese era el secreto real del túnel. No calentaba el mundo, eliminaba el viento del trayecto, eliminaba la desorientación, eliminaba el quizá. El túnel convertía una misión peligrosa en un trabajo duro pero posible. Al final del tercer día, el siseo del hielo contra la casa empezó a cambiar. Y ese cambio no siempre significa mejoría inmediata. A veces significa que la tormenta se reorganiza. Sin embargo, a la mañana siguiente el viento bajó lo suficiente para que la pradera recuperara contornos, como si alguien hubiera devuelto el dibujo al papel. El mundo reapareció en pedazos, primero la cerca, luego una masa oscura donde estaba el granero, luego el horizonte. Los vecinos salieron como fantasmas, con los ojos hinchados por falta de sueño, y empezaron el recuento de daños. El recuento fue brutal. En más de un granero encontraron animales muertos, algunos apilados en esquinas, otros rígidos junto al bebedero, otros caídos como si el cansancio los hubiera tumbado y el frío les hubiera cerrado la puerta final. Los hombres que habían confiado en ser rápidos se descubrieron lentos frente a un viento que no negocia. Los que habían confiado en su memoria del camino se descubrieron traicionados por un paisaje que cambia a cada minuto cuando la nieve vuela.
Y entonces, inevitablemente, las miradas giraron hacia la casa de Thomas. No lo hicieron por admiración al principio, lo hicieron por incredulidad, porque su granero no parecía diferente desde fuera. Si aún así, cuando Thomas abrió la puerta del granero el primer día de calma, sus animales estaban vivos, inquietos, pero vivos, con agua disponible, con heno consumido, con la respiración más estable que la de la mayoría de rebaños del valle. Los vecinos entraron, tocaron el lomo de una vaca como quien comprueba una ilusión, miraron los ojos húmedos de los animales, y esa visión les hizo sentir algo que duele más que el frío. Arrepentimiento. Esto pasa cuando una comunidad aprende a la fuerza. Primero se ríe del que se prepara, luego llora lo que pierde, y después busca al preparado para que le explique cómo lo hizo. Luego el preparado, si tiene corazón, enseña aunque le hayan llamado loco. En la tienda del pueblo, cuando el clima permitió reunirse otra vez, ya nadie decía topo como insulto. Lo decían como apodo respetuoso, como quien admite que el hombre vio venir algo que los demás no quisieron mirar. Empezaron las preguntas técnicas, las preguntas de verdad. ¿Qué profundidad? ¿Qué tipo de soporte? ¿Cómo evitar que el túnel se inunde? ¿Qué pendiente hace falta para que drene? ¿Qué cubierta aguanta el peso de la nieve? ¿Cómo ventilar sin dejar entrar la tormenta? Preguntas que en verano habrían provocado carcajadas, ahora provocaban silencio concentrado. Thomas respondió sin adornos. Dijo que el túnel no era un capricho, era una respuesta al verdadero asesino de la pradera, la pérdida de visibilidad y el viento que te roba el calor antes de que puedas pensar. Dijo que la distancia no importa, importa la exposición, porque 1 metro con viento de apagón blanco puede ser más mortal que 1 kilómetro en calma. Dijo que un hombre puede ser fuerte, pero no puede ser más fuerte que la física. Y mientras la comunidad digería esas palabras, algo más quedó claro. El invierno no iba a ser el último, y lo que habían vivido no era un mito, era una advertencia escrita en hielo. En la primavera siguiente, cuando el deshielo devolvió el barro a los caminos y el viento dejó de morder para convertirse en una molestia normal, el valle empezó a moverse con una energía distinta, una energía que no era optimismo, era determinación. Donde antes la conversación giraba alrededor de cosechas y cercas, ahora giraba alrededor de preparación, alrededor de cómo evitar que una distancia ridícula vuelva a convertirse en una tumba. Los hombres que habían perdido animales miraban sus praderas con un cálculo nuevo. Ya no pensaban solo en cuánto pasto había, pensaban en cómo llegarían a su granero cuando el mundo desapareciera otra vez. Thomas no se convirtió en un héroe de novela, porque en la frontera la vida no te deja mucho tiempo para ceremonias, pero sí se convirtió en una referencia, y esa es una forma más extraña y más pesada de reconocimiento. De pronto, cada semana aparecía alguien en su puerta con una libreta improvisada, con un lápiz, con preguntas, con una mezcla de vergüenza y urgencia. Algunos venían con humildad, otros venían con el orgullo todavía vivo, intentando hablar como si la idea se les hubiera ocurrido a ellos y solo necesitaran confirmar detalles. Thomas los trataba igual, porque entendía que no era una cuestión de ego, era una cuestión de que la próxima ventisca no elige a quién castigar. Empezaron a excavar túneles. No todos, porque no todos tenían tiempo, salud o recursos, pero los que podían, cavaban. Se veían zanjas rectas marcadas con estacas, montículos de tierra colocados como pequeños diques, vigas apiladas, tablones reciclados de cajas de transporte, techos cubiertos de césped para que el túnel quedara enterrado y protegido. Algunos copiaron bien, otros improvisaron y cometieron errores. Hubo derrumbes pequeños en verano, y esos derrumbes fueron lecciones baratas comparadas con un derrumbe en invierno. Se habló más de drenaje que de valentía, más de pendiente que de orgullo, más de soporte que de músculo. En ese proceso, Thomas dejó de ser el topo y pasó a ser para muchos el hombre que cambió el modo de pensar, porque lo que realmente había salvado a su rebaño no era el túnel como estructura, era el túnel como idea. La idea de que el problema no se resuelve corriendo más rápido, se resuelve quitándole al problema su herramienta principal. En este caso, la herramienta principal del invierno era el viento y la desorientación, y Thomas los había eliminado del trayecto con tierra, madera, drenaje y paciencia. Aún así, el valle no se volvió perfecto, porque la frontera no te permite fantasías. Hubo quienes no construyeron túnel y siguieron confiando en su suerte. Hubo quienes construyeron mal y tuvieron que rehacer.
Hubo quienes, pese a todo, perdieron animales por enfermedad, por falta de alimento, por accidentes. Pero cuando llegó el siguiente invierno, incluso los tercios más tercos del pueblo admitieron algo, aunque fuera solo dentro de su cabeza, que el túnel de Thomas les había dado una alternativa, y que tener alternativa en la pradera es tener vida. Una tarde de enero, ya con el invierno de nuevo en plena forma, Thomas caminó por su túnel con una lámpara en la mano y escuchó, encima de su cabeza, el rugido lejano de un viento que intentaba borrar otra vez el mundo. La diferencia es que ahora ese rugido ya no le helaba el estómago, no porque se creyera invencible, sino porque había hecho lo que podía hacer un hombre sensato, reducir el margen de error. Entró al granero, revisó el agua, repartió heno, pasó la mano por el cuello de una vaca y sintió el calor vivo del animal. Pensó en aquellos días del apagón blanco, en cómo la pradera había matado cerca, en cómo la comunidad había llorado pérdidas que parecían inevitables solo porque nadie había querido imaginar el peor escenario. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque obliga a admitir que muchas tragedias no vienen de la falta de fuerza, vienen de la falta de diseño. El valle había confundido coraje con preparación, había confundido tradición con seguridad, había confundido rapidez con supervivencia. El túnel de Thomas les había enseñado que la supervivencia, muchas veces, es un conjunto de decisiones aburridas hechas a tiempo: medir, cavar, drenar, reforzar, cubrir, ventilar, repetir. Con el paso de los años, aquel evento quedó en la memoria como la tormenta que se llevó gente y ganado, pero también como la tormenta que cambió la cultura del lugar. Los niños que sobrevivieron crecieron escuchando la misma lección en boca de sus padres: que no te confíes del cielo limpio, que el viento puede cambiar en minutos y que un trayecto corto no es pequeño si el clima decide que no vas a ver nada. Esos niños, ya adultos, construyeron graneros con entradas protegidas, trazaron caminos con referencias, levantaron barreras de viento con la tierra excavada, y algunos, los que más aprendieron, cavaron sus propios túneles antes de que el miedo fuera necesario. La última vez que alguien recordó en voz alta las risas del verano, no fue para humillar a nadie, fue para marcar una línea. Un anciano, apoyado en el mostrador de la tienda, dijo que se habían reído porque no entendían, y que ahora entendían, y que ojalá hubieran entendido antes. Nadie respondió, porque había silencios que eran acuerdos. Thomas siguió siendo un colono más, con manos gastadas y días largos, pero su túnel se volvió una especie de herencia invisible que la comunidad adoptó, la herencia de pensar un paso adelante del desastre. Y cuando en algún invierno posterior se escuchaba que venía un frente rápido, cuando el cielo empezaba a ponerse raro en el norte, cuando el viento olía distinto, no era raro ver a alguien bajar al sótano, abrir una puerta de madera y caminar bajo tierra hacia el granero como si eso fuera lo más normal del mundo, porque después de todo, lo normal cambia cuando el invierno te enseña algo con sangre. Suscríbete si te gustó el video.